¿Estarías dispuesto a ir a la cárcel por tu fe en Jesús? Hace más de 20 años, uno de mis mentores se encontraba en un país de Asia como misionero. Era contrabandista de Biblias. Y en cierta ocasión, él se estaba reuniendo con líderes de iglesias de casas y llegó a una sede clandestina a reunirse con estos líderes nacionales. Entró y vio que todo el lugar estaba lleno de Biblias. Y obviamente él podía sentir la tensión en el aire, porque si la policía comunista los atrapaba, inmediatamente ellos irían a la cárcel, los nacionales, los cristianos nacionales irían a la cárcel y mi mentor, él sería deportado porque era extranjero. Así que él podía ver y sentir esa tensión al reunirse con estos líderes. Sintió en su corazón una pasión y una compasión para orar por ellos, por la persecución que estaban sufriendo. Entonces él empezó a orar por ellos, que Dios los protegiera, que Dios los rescatara de esta persecución. Y ocurrió algo muy radical, algo muy curioso. Él empezó a orar y los cristianos le dijeron, no, hermano, por favor, no ores por nosotros, por favor, déjanos orar por ti, déjanos orar por la iglesia en el oeste, por la iglesia en América, que Dios les conceda que los afanes de este mundo, las preocupaciones de este mundo y lo engañoso que es la riqueza, que no robe la palabra de Dios en sus corazones. Ellos estaban obviamente haciendo referencia a la parábola de Jesús, del agricultor que salió a sembrar y esparció semilla, y Jesús dice que alguna de estas semillas cayó entre espinos, y Jesús explica que el significado de los espinos es aquello que en el corazón nos roba la paz, los afanes, las preocupaciones y lo engañoso que es la riqueza, el afán de las posesiones materiales. Así que estos creyentes estaban orando por mi mentor y estaban orando por aquellos cristianos que están tan preocupados, tan obsesionados por los afanes de este mundo, por las riquezas, las posesiones materiales. Y yo te quiero compartir algo que ellos aprendieron en carne propia. El apóstol Santiago nos habla acerca de las pruebas. Esto es lo que dice Santiago cuando enfrentamos pruebas. Santiago capítulo 1, versos 3 al 4. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que en madurez y plenitud no les falte nada. Es muy interesante esta palabra constancia. Tal vez en tu Biblia tienes la palabra paciencia, y esta palabra constancia quiere decir literalmente permanecer debajo, permanecer debajo. Ahora quiero que te imagines y veas en tu mente una persona sosteniendo una carga muy pesada y en sus hombros está sosteniendo esta carga, levantándola. Esa es la imagen que nos pinta el apóstol. Hay que estar permaneciendo debajo. La palabra en griego es hupomoné, que es estar debajo de esa prueba y permanecer constante, una indeclinable constancia ante lo adverso. Ahora, es muy interesante, pero cuando estamos en esa prueba, cuando estamos sosteniendo esa carga, seamos sinceros, a veces sentimos que nos va a ahogar, que nos va a presionar, que nos va a quebrantar. Sentimos que esa presión es demasiado pesada, es demasiado fuerte. Y lo que sucede muchas veces es que cuando estamos sosteniendo ese peso, mantenerse debajo de algo crea una sombra. Y yo sentí en mi corazón que muchos de ustedes están batallando con una sombra en sus pruebas, una sombra de angustia, una sombra de depresión, una sombra de ansiedad, una sombra de incertidumbre, una sombra de desánimo, porque estás manteniendo esta prueba, estás debajo, permaneciendo, pero sientes que te va a quebrantar. Y el Señor puso en mi corazón esta palabra para animarte y recordarte que no serás quebrantado, no serás destruido. Esta prueba no te va a aplastar. Esta estación no va a ser por siempre. La mañana va a llegar. Y esto es lo que quiero que aprendas acerca de la prueba. Dice el apóstol Santiago que esta prueba, el mantenerse debajo, tiene que producir en nosotros madurez. Tiene que haber un feliz término para llegar a un momento de plenitud, de llegar a su propósito completo. ¿Cómo sabemos que llegamos a ese propósito completo? ¿Cuál es el fin de esta prueba? Hay algo que Dios sí nos dice acerca de su propósito, y esto lo aprendemos del apóstol Pablo. En Romanos capítulo 8, verso 28, muchos de ustedes conocen este verso, es muy conocido, y esto es lo que dice Pablo. Sabemos que Dios hace que todas las cosas, no algunas cosas, todas las cosas cooperen para el bien de aquellos
que lo aman, que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Esto quiere decir que Dios redirige, Dios guía, Dios moldea cualquier circunstancia, cualquier cosa que esté en tu vida, que esté fuera de alineamiento, todo lo que venga a tu vida. Aquellos que aman a Dios, aquellos que han sido llamados de acuerdo a su propósito, Dios hace que todas esas cosas se alineen a su propósito, que es bueno. Él las va alineando, las va redimiendo, va restaurando, y Él hace que todo en tu vida coopere para tu bien cuando has sido llamado de acuerdo a su propósito. Ahora, muchas personas se quedan nada más con eso, propósito, y dicen el verso 28 y ahí termina. Pero tenemos que regresar a lo que dijo Santiago, que tiene que haber un término pleno, tenemos que llegar a una madurez, hay un propósito para el cual pasamos muchas veces por pruebas. Y la clave está en Romanos 8:29, el siguiente verso, para que seamos forjados a la semejanza de su Hijo, a la semejanza de Cristo. Quiero que recuerdes esa imagen que te dije. Cuando estás permaneciendo debajo de algo, ese permanecer crea una sombra. Porque cuando tienes algo encima de ti, hay una sombra que se crea. Sombra de depresión, sombra de ansiedad, sombra de incertidumbre. Pero yo estoy aquí para recordarte que hay una sombra mayor, hay una sombra más poderosa. Y esta es la clave para atravesar esa prueba con constancia, con perseverancia. El Salmo 91, esto es lo que dice, Salmo 91, verso 1. El que vive al amparo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo estoy aquí para decirte que la clave para atravesar esa sombra, esa prueba que está sobre tus hombros, es morando bajo la sombra del Altísimo. La sombra del Altísimo está sobre tu vida, y cuando tú habitas bajo su sombra, esa prueba no te quebrantará, esa prueba no te destruirá, esa prueba no será la última palabra en tu vida. Yo sé que hay muchos de ustedes que están orando por hijos, orando por finanzas, orando por salud, orando que Dios haga un milagro, pero yo estoy aquí para recordarte que tenemos que permanecer. No permanecemos solos, no estamos solos. Dios usa todo para bien. Él redime, Él transforma, y el que habita bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra del Dios Altísimo, experimentará ese poder para atravesar, y el carácter de Cristo será forjado en ti. Recuerda, en las manos de Dios, la prueba no te destruye, la prueba te construye.